Mecanismos de transporte de los sedimentos en los ríos. Vamos a ver cómo los ríos transportan sólidos, es decir, sedimentos a lo largo de sus cauces, los cuales terminan llegando a los embalses que se encuentran aguas abajo. Hay básicamente tres mecanismos de transporte de esos sólidos por los ríos. En primer lugar está el arrastre de fondo, el cual predomina en los cauces de fuerte pendiente, torrenciales, en las zonas montañosas. Este arrastre está compuesto principalmente por elementos gruesos como peñones, cantos rodados, gravas y arenas gruesas, los cuales se desplazan por el fondo del cauce debido a que la turbulencia del flujo no tiene la energía necesaria para levantarlos de dicho fondo, es decir, del cauce, y pasarlos al estado de suspensión. Ellos se van desplazando, saltando unos sobre otros en el fondo, chocando entre sí, rodando unos sobre otros, y en ese proceso de transporte se van desgastando, es decir, se van rompiendo sus esquinas, las aristas se van suavizando por los choques permanentes de estas piedras unas contra otras, y terminan siendo redondeados por ese efecto. Es por eso que algunos de los más grandes se conocen como cantos rodados. El otro mecanismo de transporte es el de suspensión, que predomina en los cauces de pendientes medias, bajas y en las zonas de planicie, básicamente, o de llanura. Estos sólidos están compuestos principalmente por arenas finas, limos y arcillas. En estos casos, la turbulencia del flujo sí tiene la energía necesaria para levantar dichos materiales del fondo y mantenerlos en estado de agitación y transportarlos en el seno del flujo. Es decir, que en este caso el transporte de estos sólidos se produce en toda la masa del flujo. Y finalmente está el transporte en solución, que corresponde a las sustancias químicas disueltas en el agua, en el flujo, cuando esta pasa por las grietas, por los huecos, por las distintas formaciones rocosas que hay en las laderas de la cuenca, ella va disolviendo algunos minerales, algunas sustancias químicas, y esas las conduce en forma de solución. En general, este transporte es de muy poca magnitud en relación a los embalses y por lo tanto no afecta significativamente sus vidas útiles y en consecuencia no se toma en cuenta. Proceso de sedimentación en los embalses. Vamos a ver qué pasa cuando una corriente de agua de un río cargada de sedimentos ingresa a un embalse por su parte final, digamos, ¿no? Su parte posterior, lo que se llama también la cola del embalse. Aquí vamos a ver dos aspectos que son la evolución del sedimento grueso transportado por arrastre de fondo cuando ingresa al embalse y la evolución del sedimento fino en suspensión también cuando ingresa al embalse. ¿Qué pasa cuando una corriente cargada de sedimentos ingresa a un embalse? En ese esquema que tienen allí se ve cuál sería el proceso que sufren estos sedimentos en esas circunstancias, ¿no? Cuando el flujo ingresa al embalse, cesa casi completamente su velocidad, ya que está ingresando a una zona de agua en reposo, haciendo que el sedimento grueso, transportado por arrastre de fondo, se deposite inmediatamente en la cola del embalse, formando una acumulación o delta. El flujo no tiene la energía porque entró en un reservorio de agua prácticamente estancada, entonces no tiene la energía de seguir transportando esos sedimentos gruesos más adelante y esos se detienen inmediatamente y forman allí una acumulación que se conoce como un delta. En la mayoría de los casos, el sedimento transportado en suspensión, que sería la corriente esa marrón café que se ve allí en el esquema, tiende a sumergirse debajo del agua clara del embalse. ¿Por qué tiende a sumergirse debajo del agua clara del embalse? Porque por tener una cantidad de sedimentos sólidos en suspensión, esa masa de agua que se representó allí en color marrón tiene una densidad ligeramente superior a la del agua clara del embalse. Y por lo tanto, siempre un fluido más denso tiende a fluir por debajo de un fluido menos denso, como es el caso del agua clara del embalse.
Si ustedes extrapolan esto un poco, podríamos asimilarlo al caso del agua, simplemente el agua clara en un canal. ¿Qué es el flujo del agua clara en un canal? Es el flujo de un fluido más denso, que es el agua, por debajo de otro fluido menos denso, que es el aire atmosférico. Entonces, por supuesto, el más denso se va por debajo en este caso, del aire, que es mucho menos denso. En el caso de las corrientes estas de los embalses, la diferencia de densidades entre el agua clara y el agua cargada de sedimentos es mucho menor que en el caso del agua y el aire atmosférico, ¿no? Entonces, como decíamos, tiende a sumergirse el agua cargada de sedimentos por su mayor densidad bajo el agua clara del embalse, formando una corriente por el fondo que se conoce como corriente de densidad y tiene varios nombres más. También se denomina corriente de lodo, corriente de fondo o corriente de turbidez, ya que en general se propaga por el antiguo cauce y generalmente puede llegar hasta la presa. Como compensación a la corriente de fondo, se produce una contracorriente superficial, tal como se indica allí en el esquema, que se evidencia por la acumulación de cuerpos flotantes en el sitio donde se sumerge la corriente de fondo. En este esquema se indica cómo es la distribución en el sentido vertical de las velocidades que ocurren en una corriente de fondo, corriente de densidad, al propagarse a lo largo del antiguo cauce en dirección hacia la presa. La corriente de fondo tiene una velocidad muy pequeña hacia la presa. Eh, Seguidamente, en la parte superior donde está el agua clara, ahí, como dijimos, hay una contracorriente para compensar la de fondo, que es en sentido contrario y que se dirige hacia la cola del embalse, es decir, hacia donde se produce esa acumulación de cuerpos flotantes. Y entre las dos, en ese cambio donde se produce ese cambio de dirección, hay una franja en la cual ocurre eso, que se conoce como la interfase. Esta imagen que tienen en pantalla es bien interesante. Corresponde al embalse de Playas en Colombia y muestra justamente en la cola del embalse donde se produce la sumergencia de la corriente de densidad, es decir, el agua cargada de sedimento que llega al embalse por el río. En ese sitio es donde se ve cómo cambia completamente de aspecto, señal de que se está sumergiendo por debajo del agua clara del embalse. Cuando la corriente de un río cargada de sedimentos durante una creciente, por ejemplo, tanto por arrastre de fondo como por suspensión, ingresa a un embalse, inmediatamente cesa el flujo porque se consigue con un agua sin velocidad, prácticamente estancada, ¿no? Entonces el sedimento grueso que transporta en arrastre de fondo tiende a depositarse inmediatamente en la cola del embalse, ya que no hay la energía suficiente para seguirlo transportando más adelante. Por otra parte, el sedimento fino que ingresa en suspensión tiende a sumergirse formando una corriente de lodo, de densidad o de turbidez, tal como lo hemos visto, que se propaga por el fondo del embalse hasta llegar a la presa. Eso se debe a que esta corriente tiene una densidad ligeramente más grande que la del agua clara del embalse. Si en la presa no consigue ninguna salida a través de una descarga de fondo que esté operando, esos sedimentos se comienzan a depositar allí, a consolidar. Con el paso de los años, va a suceder lo que está indicado por estas líneas de trazos sucesivas que corresponden a los tiempos T1, T2, T3, etcétera. Es decir, que el sedimento grueso tiende a avanzar hacia el interior del embalse en esta forma y el sedimento fino tiende a subir pues, en forma de rellenar todo el espacio, terminando por colmatar completamente el embalse en un periodo de tiempo determinado. Este es un video hecho en una universidad como una práctica de unos estudiantes que están experimentando cómo se desplaza una corriente de densidad en un canal de vidrio por el fondo del agua clara menos densa.
Aquí se aprecia perfectamente cómo es ese mecanismo de desplazamiento del agua más densa, o sea, más turbia por debajo del agua clara.